5, versículo 14. Leemos las Sagradas Escrituras. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Leo la palabra. Busquen en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 5. Verso 14. Si quiere vamos a leer versos 13 y 14 y 15. Hasta allí. Vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia de esta manera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis que en el nombre del Hijo de Dios. Dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que la hayamos hecho. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora hagamos una corta oración y pidamos al Señor. Padre, en esta hora venimos ante ti, Señor, para pedirte una vez más que tu palabra sea una revelación a los corazones. Amado Padre, revela, muestra, revela, muestra, en el nombre de Jesucristo. Oh Señor, abre los cielos, Señor, y glorifica tu nombre. He aquí, Padre, he aquí tu pueblo. Amén. Amén, Jesús. Aleluya. Aleluya. Traemos los libros, la revelación quitando el dedo. Ahora vamos a poner un poco de atención a la palabra de Dios. Creo que todo lo que estamos aquí creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad que sí? Teniendo la fe, pero no una fe fingida, sino una fe verdadera. Ahora es muy importante saber el misterio de la triunidad de ese ser llamado Dios, o el misterio de la Trinidad de manifestaciones de Dios, para poder tener claro por qué la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. Porque si no tenemos claro, por la revelación del Espíritu, donde el Espíritu se da a conocer revelando su misterio, entonces pudiéramos nosotros transversar, torcer las Escrituras. Entonces ahí le quitaríamos, le añadiríamos, y eso traería condenación. Por eso es necesario que para que usted no caiga en tal error de torcer las Escrituras, quitarle, añadirle, es necesario que usted reciba la revelación del Espíritu Santo. Por eso hay que prestar mucha atención, amén, tener mucho cuidado en lo que oímos. ¿Ve? ¿A quién oímos? De la boca de quién oímos la palabra. Por eso hay que escudriñarlo todo, examinarlo todo, leer, estudiar la palabra, poniendo interés en las cosas que hemos oído, ya que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos abandonarán
la verdadera fe, la verdadera creencia. Pero cuando dice que la abandonarán, no es que estarán tan lejos que usted lo puede ver. No. Se trata de quitarle una pequeña porción, un pequeño punto de donde Dios dijo que iría, eso bastaría. Y por eso nosotros siempre tenemos que enfocarnos que para conocer bien sobre la película, ¿verdad? La película de Dios, debemos conocer bien el origen, el principio. Y por eso es necesario ir a Génesis. Quien quiere conocer a Dios, tiene que ir a Génesis. Es principio. Y ahí fue que hubo el pecado original, la caída del hombre. Ahí es que habla del serpiente, habla de Adán. Ahí habla del pecado original. Si nos vamos a Apocalipsis, y podemos leer todo Apocalipsis, y podemos leer todo el Nuevo Testamento, pero es necesario ir al origen, porque todo tuvo un principio, un comienzo. Y usted lo mismo lo ha vivido. Si usted en algún momento de su vida vio alguna película, alguna novela, y vio solamente de la mitad para allá, y no vio el principio, no la va a entender. Entonces, leyendo las Escrituras, conseguimos que los hombres de Dios siempre fueron a los que le precedieron, a los que fueron antes. Ellos fueron a aquellos que le precedieron y escudriñaron. Es igual para usted y para mí. Tenemos que regresar, volver. Por eso hay un mensaje que hace volver el corazón de los hijos a los padres. Amén. Entonces estamos en cuenta regresiva. El mensaje de Dios nos hace regresar, volver al origen, al principio. Por eso el fundamento para usted y para mí es una revelación. Y la revelación te dice que tú tienes que regresar. Edifícate en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Amén. Los apóstoles fueron ¿a quiénes? A los profetas. Siendo la principal piedra del fundamento Jesucristo. Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Amén. O sea que Jesucristo cumplió todo lo que los profetas hablaron. Los apóstoles corroboraron a los escritos de los profetas, porque la profecía tuvo cumplimiento, se encarnó, se materializó. Y entonces ellos pudieron tener convicciones claras, fueron convencidos, persuadidos de que era Dios cumpliendo lo que estaba escrito, lo que él había hablado a través de los profetas. Entonces, luego los apóstoles, llenos del Espíritu, confirmado, aprobado por el Espíritu, hablaron. Entonces, hoy para usted y para mí, la Biblia dice que usted y yo nos vamos a edificar en el fundamento de los apóstoles. Que nosotros creeríamos por la palabra de ellos. Entonces estamos en cuenta regresiva. Entonces Génesis nos habla del principio, cómo sucedió las cosas,
que sucedieron y que Dios permitió. Entonces tenemos que descubrir el por qué y el para qué. Y cuando conseguimos escudriñando, entonces conseguimos que Dios es un Dios de voluntad perfecta y voluntad permisiva. Cosas que suceden que Dios no la aprobó, pero la permitió. Aparecieron, fueron necesarias para Dios darse a conocer en sus atributos como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como el Señor, como el Rey de Reyes o Señor de Señores, como el gran sanador, el gran libertador, el gran proveedor, el gran pastor. Sucesivamente, si no hubiese Dios permitido eso, entonces no hubiéramos conocido a Dios en todos sus atributos, en todas sus virtudes. Y por eso, hermanos, es necesario que usted vuelva a los escritos de los profetas. La iglesia de Dios tiene que regresar, tiene que volver. Ahora, si Dios estableció que hablaba por boca de profeta y que Él no hace nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas, entonces usted y yo estamos llamados a regresar a escudriñar los profetas. Amén. Amén. Pasará cielo y tierra, mas su palabra no pasará. No pasará. Tendrá cumplimiento perfecto. Amén. Ahora, el pueblo de Dios se ha descuidado tanto y ya no hay interés en las cosas que el Señor ha hablado, en las cosas que el Señor ha dicho. Hay gente que ya está como se siente muy conforme, porque hay algunas cosas que se han reflejado, manifestado, dado a conocer en el pueblo, entre los creyentes, y piensan que es el absoluto, o es el todo, o es todo lo que necesitaban. Pero cuando el Espíritu viene a hablar, nos da a entender que todavía hay muchas cosas todavía que faltan y que el Señor las prometió para el último tiempo. Y si tú estás en el último tiempo, entonces tú eres heredero de eso. Ahora tú tienes que poner un interés. Dentro de usted tiene que brotar algo que sienta ese llamado, que sienta esa necesidad. Si en usted no brota eso, no surge eso, no hay el sentir, el querer, entonces es triste, es doloroso, porque la Biblia dice que el mismo Señor es el que produce un querer y un hacer por su buena voluntad. Y el Señor dijo que el que tienes le será dado más, mas el que no tiene, aún lo que piensa tener le será quitado. Quitarle el talento a aquel que, conociendo la voluntad de su Señor, no hizo conforme a la voluntad de su Señor. Y dáselo a aquel que tiene 5 talentos, 10 talentos. Señor, pero aquel tiene. Y el Señor dijo, el que tiene le será dado más. Más aquel que tenía y se le dio 1, pero él no puso interés. Que cuando hablamos de los talentos de Mateo 25,
la parábola de las vírgenes, pero por allá habla de la parábola de los talentos. Entonces dice la Biblia que aquel que se le había dado un talento, porque Dios prueba, se le dio un talento, no fue fiel. Ahora, él conocía la voluntad de su Señor, porque la Biblia dice que él dijo: no, Señor, yo sé que tú eres hombre severo, que tú ciegas donde no siembra, que recoge donde no esparce. Y el Señor dijo: siervo malvado, por tu propia boca eres condenado, por tus palabras, por lo que dice. Porque conociendo que soy así, entonces no temiste, no obedeciste, entonces estás condenado. Cuando usted, cuando yo, cuando nosotros conocemos la voluntad del Señor y no hacemos conforme a la voluntad del Señor, no nos rendimos a la voluntad del Señor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por tu propia boca te condeno, dijo el Señor. Ahora, es posible que gente que conozca la voluntad del Señor no la haga. Por eso no es solamente hacer la voluntad. ¿Cuál voluntad? Porque está la voluntad de usted, la mía, la nuestra. Y la podemos hacer, pero el Señor dijo: hágase tu voluntad. La voluntad del Señor del cielo es la que tú y yo debemos hacer. Ahora debemos conocerla. Y después que la conoce, entonces esforzarnos, cobrar fuerza, hacernos fuertes en batalla, sacar fuerza en debilidad, para poder cumplir obedientemente la voluntad de nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces hay gente que conoce la voluntad, pero de nada le va a servir si usted la conoce, si usted no actúa conforme a esa voluntad. Por eso es que Dios te está probando a su pueblo. Dios probó a la iglesia hebrea cuando lo sacó de Egipto y le hizo padecer de hambre y de sed. Lo pasó por el desierto para probar lo que estaba en sus corazones. Y la Biblia dice que ellos conocieron también la voluntad, porque vivieron en gracia. Y la Biblia dice: y gustaron del don de Dios, fueron hechos partícipes del Espíritu. Participaron de las cosas del Espíritu. Formaron parte de eso. Pero ¿qué pasa? Dice la Biblia que no fueron perseverantes. Muchas veces la iglesia ignora las maquinaciones de Satanás. Muchas veces el creyente ignora las maquinaciones de los demonios. ¿Ve? Cómo los demonios están tratando de hacerte caer, de desviarte, de apartarte, de que tú, que yo, que nosotros que conocemos la voluntad del Señor, no la hagamos. Por eso tiene que haber pruebas, porque Dios tiene que galardonar, recompensar, premiar, porque Dios es un Dios que premia, galardona. Amén. Él da dádivas, regalos, pero Él puede darte algo pequeño a ti y a mí para ver
Si en verdad somos fiel con eso poquito, con eso pequeño. Y si usted no demuestra fidelidad, no se te puede dar algo mayor. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá. Esa es la manera de Dios dar crecimiento. Dios comienza dándole leche al pueblo, a los niños, a los bebés. De abajo hacia arriba, de poco a mucho, de menos a más, de débil a fuerte, de oveja a pastor, de discípulo a apóstol, de alumno a maestro, de siervo a señor. Y Dios empieza a colocarlo en pequeñas áreas y darle pequeñas cosas, a ver la fidelidad. Y si Dios no ve fidelidad, eso está basado en puntualidad, integridad. Si Dios no mira eso, entonces no puede Dios darte más. No puede añadirte más. Es ahí cuando el creyente se estanca. Entonces tú y yo tenemos que examinarlo. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? Es porque no hemos sido fiel. Si tú examinas tu vida y te das cuenta que no crece como persona, como individuo, como creyente en Dios, como hijo de Dios, tú no creces, tú no avanzas. Porque ¿quién te va a hacer crecer o avanzar? Es el Señor. Porque tu crecimiento no puede ser de sí mismo, ni el mío tampoco, tiene que ser de parte del Señor. Porque el Señor es el que añade a la iglesia, el Señor es el que reparte. Entonces, ¿qué pasa? Hay un estancamiento en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no va a darte más hasta que usted pase la prueba con lo que Él te dio. La prueba de la fidelidad. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá. Muy bien, buen siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo. Entonces nosotros vamos creciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, un varón perfecto, la estatura, la medida de Cristo. Vamos creciendo. Tú tienes que crecer, yo debo crecer, todos debemos crecer. En el crecimiento que da Dios, yo sembré, Apolo regó, mas el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que da el crecimiento. Y Dios añadía a la iglesia crecía en el número de los discípulos. Pero crecía y se fortalecía en el Señor, en el conocimiento de Él, en su poder. Entonces Dios no te da para que tú almacenes, guarde algo que tiene que consumir. Algo que Dios te da para que tú des, para que tú lo inviertas, para que tú trabajes, ejerza con eso, para que tú puedas llevar un fruto para Él. Y si usted lo guarda, lo retiene, como aquel que se le entregó el talento, conociendo que el Señor se lo dio para que lo pusiera a trabajar, para que produjera más. Entonces, ¿qué hizo el Señor cuando vino? Le pidió cuenta. No, Señor. El Señor dijo, estás condenado. Entonces hoy es día de examinarnos. Hay que examinar nuestras vidas. Porque el Señor los puso a los elegidos para que llevaran fruto. Y su fruto permaneciera. Fuera aprobado.
Dios testificando de ese fruto, un fruto de justicia, un fruto del Espíritu, donde Dios testifica, aprueba ese trabajo, aprueba esa obra. Porque si esa obra no es de Dios, se desvanecerá. Pero si esa obra de Dios no la podéis derribar ni destruir. Entonces cuando dice Dios aprueba y vuestro fruto permanezca, sea aprobado, donde Dios testificó que no es obra de hombre, que no es doctrina de hombre, es doctrina de Él, es la obra de Él. Entonces la iglesia, ustedes, nosotros, el cuerpo de creyentes, tenemos que examinarnos por la palabra. ¿Por qué no avanzo? Tú te examinas hoy y ves si has crecido en conocimiento, en virtud. Pero si el conocimiento está ayudando a liberar a otro, si el conocimiento que tú has recibido de parte de Dios está ayudándote y está ayudando a otro a salir del cautiverio, de la esclavitud, de la oscuridad, de la potestad de Satanás, a Dios. Si te ha ayudado a ti el conocimiento a salir de donde estaba y mirar atrás y decir, hoy he avanzado. Porque la Biblia dice, examinaos vosotros mismos. ¿Verdad? Examinaos vosotros mismos. Edificaos vosotros mismos como piedra viva. Añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. Hay que crecer. Amén. Si hoy hemos bebido leche, entonces eso identifica que todavía estamos inmaduros. Somos niños. ¿Verdad? Hermanos, debemos ser maduros en el modo de pensar. Niño en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra. Y hoy no estamos para ser inexpertos en la palabra. No. Estamos en la última edad y estamos en los últimos minutos de la última edad. Así que ya el pueblo celoso propio que aparece en la Biblia, de Tito 2:14, un pueblo propio celoso de buena obra tiene que haber alcanzado madurez. No puede seguir participando de leche. Si sigue participando de leche, eres niño espiritual. Entonces los niños tienen que permanecer en casa, sujeto, sumiso, obediente, esperar que se le dé esa leche. El que es adulto, ya maduro, entonces va a otra área, a ejercer en otra área, en otro oficio. Ya sabe defenderse. Ahora la Biblia dice que el Señor no quiere que seamos inmaduros. Porque la iglesia novia arrebatada o raptada, llevada a las bodas del Cordero, es el cuerpo de creyente que maduró, donde el sol de la tarde le dio y maduró el fruto y son cosechados. Los que van a ser arrebatados son los frutos que maduraron del árbol novia.
El árbol novia que fue restaurado o que está siendo restaurado en la mente de Dios. Aquí está siendo procesada para llegar a la restauración. Pero los frutos de ese árbol que maduren son aquellos donde los rayos del sol penetraron, donde la luz de la palabra penetró a su profundidad de su alma y los maduró, que ellos dejaron de ser niños, de ser inmaduros en su proceder, en su manera, en su forma de acercarse a Dios, de servir a Dios, de seguir a Dios. Ellos maduraron y esos son los dignos de ser llevados a las bodas del Cordero. Son los que son arrebatados. Pero aquel donde los rayos del sol no han penetrado, entonces no madurarán. Entonces quedará como la vírgenes fatuas, que pasarán por la gran tribulación. Entonces tenemos que hacer hoy un examen. Porque hoy la gente está diciendo: yo me voy si Cristo viene, soy arrebatado, soy la novia de Cristo. Por eso hay que examinarse por la Escritura. Hay una apatía espiritual en la iglesia. La gente sabe que está viviendo el último tiempo. La gente sabe que estamos en los últimos minutos de esta edad. La gente sabe que las señales están cumplidas y que las cosas que están aconteciendo en el mundo es profecía en cumplimiento. Y con todo eso la gente anda sin temor a Dios. ¿Por qué? Porque la gente no le da prioridad a la palabra, no le da prioridad a la oración, no le da prioridad a los pergaminos sagrados, no le da prioridad a la consagración, a la santidad, a la intimidad con Dios. No le da prioridad al Señor en su palabra. La gente todavía le falta ponerse a cuenta con Dios. Tiene que haber un fruto de justicia manifestado en usted y en mí. Porque si no, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Ahora, ¿hay esperanza para nosotros? Sí, porque Dios no despreciará un corazón contrito y humillado en su presencia. Si hoy escucharé su voz, no endurezca tu corazón. Los sacrificios de Dios, el espíritu quebrantado, el corazón contristo y humillado, no despreciará el Señor. Pero dice la Biblia: busca al Señor mientras pueda ser hallado, llámalo en tanto que está cercano. No sea que sea demasiado tarde. Porque cuando las vírgenes, dice, las que estaban preparadas, oyeron la voz, salieron. Pero la que le faltaba todavía plenitud, le faltaba completar el ciclo de la edad con el mensaje, con el mensajero, le faltaba completarse. Cuando quisieron salir al encuentro, ya no había oportunidad, porque ya no podían tener la luz suficiente para poder mirar. Porque Él viene en medio de un tiempo de oscuridad, de tiniebla. Es el tiempo de la edad de la Odisea, donde todo el mundo dice tener derecho, libertad de culto, de expresión, democracia. Todo el mundo se autonombra, se autoproclama. Cada uno dice tener la verdad. Tantas voces hablando, tantas trompetas sonando, un tiempo de confusión, de mucho nerviosismo, desespero, tiempo difícil. En ese tiempo dice
es donde las vírgenes necesitan tomar seriamente, porque se oyó la voz, viene el Señor. Es decir, un mensaje que te anuncia que el Señor está viniendo. Ahora, el mensaje que anuncia que el Señor viene, tiene que, para los creyentes de ese Dios, le tiene que hablar conforme a la palabra de un profeta. Porque el mensaje es para el creyente, y el creyente, basado en la Biblia, él no cree a cualquiera, él no oye a cualquiera, él no le presta atención a cualquiera. Y él lo escudriña todo, él lo examina. Y él sabe que Dios habla por la boca del profeta. Y que no va a hacer nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y cuando se dice a medianoche, en los tiempos difíciles de oscuridad, de tanto pecado, perversidad, inmoralidad, como fue en los días de Lot, los días de Noé, entonces Dios manifestaría su mensaje diciendo: he aquí estoy a la puerta. Es decir, que vendría un mensajero, un profeta, para ese cuerpo de creyentes que cree a los profetas, que sabe que Dios habla por la boca del profeta, y entonces ellos escudriñarán lo que Dios habló del profeta, lo que Dios habló, testificó del profeta, lo que Dios habló a través del profeta. Porque ellos van a examinar al que trae el mensaje a ver si es enviado de Dios. Porque ya el Espíritu mismo en ellos lo hace que ellos escudriñen, que lo examinen todo, y que escudriñe o examine la vida de aquel que dice ser el profeta, enviado de Dios, para poder tener seguridad en el mensaje de él y aprobarlo, que es el mensajero enviado de Dios. Entonces ellas se preparan, y es cuando entonces ellas están ya preparadas, tienen la lámpara, la palabra, y tienen el aceite, el espíritu de esa palabra. Las otras les faltaba, tenían lámpara, porque la mayoría de los creyentes, podemos decir generalizados, tienen la Biblia, tienen la palabra, pero no todos tienen el espíritu. Y aunque tienen algo de aceite, porque la palabra es espíritu, le faltaba completar, quedaron en la edad de la Odisea, ignorando que en la edad de la Odisea era que Dios mandaba el mensajero para darle luz y revelación y poder llegar a estatura del varón perfecto, tener plenitud, Espíritu Santo, resplandeciendo en ellos esa lámpara, esa palabra, testificando el Espíritu que ellos son epístola o carta leída, viviente, caminante aquí en la tierra. Y como le faltó oír, creer y obedecer a la palabra del mensajero, a la palabra del profeta, por eso no pudieron entrar y se quedaron en las tinieblas de afuera. Y allí fue el llorar, el crujir de dientes, la gran tribulación. Por eso hoy, hermano, el mensaje está a la mano. Amén. ¿Quiere conocer usted la voluntad del Señor? ¿Para qué? ¿Para obedecerla? Buena. Entonces, conociendo la voluntad del Señor, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo pone en práctica la obra de Dios? No es que hagáis obra, es que creáis en el que Él ha enviado. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio en las iglesias. Ahí está, San Juan 6, 28, 29. El Padre nunca lo dejó, porque Él siempre hacía lo que le agradaba. ¿Y cómo se agrada a Dios? Si usted no hace su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Que te rinda a lo que está escrito. Jesús hizo la voluntad de Dios, o la voluntad del Padre, porque Él vino a cumplir lo que estaba escrito. Y todo como estaba escrito, Él vino y se sometió a eso. Se despojó, aunque tenía forma de Dios, se despojó
y tomó forma de siervo, como alguien que tiene un amo señor, y se sometió a lo que estaba escrito. Y el que, aunque él sabía que era duro, dijo: ¿a dónde iré? ¿A quién iré? Porque dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. ¿Y para qué? Para darte el ejemplo a ti y a mí. Amén. Entonces allí, tú quieres agradar, yo quiero agradar, tenemos que someternos a la palabra. Amén. Despojarnos de nosotros mismos, de nuestro parecer, de nuestra ideología. He aquí hacer tu voluntad. Estaba escrito allá en Isaías 6, en el Salmo 46, 7, Isaías capítulo 6, versículos 7, 8, 9. Ahí está todo. Hacer tu voluntad. Él conocía la voluntad porque estaba escrito. ¿Cómo conoce usted la voluntad? Porque usted lee, escudriña, examina lo que está escrito, y ahí conoce la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, entonces, cuando usted la conoce y la hace, es cuando tú te sometes a lo que está escrito, de la manera que está escrito, para lo que está escrito. Y Dios te va poniendo a prueba al tú leer, escudriñar y conocer su voluntad, porque su voluntad es contra tu voluntad. Y te va a pedir Dios, y te va a demandar, te va a exigir que le pida, dice, no lo que tú quieras, que le pida a Dios de su voluntad, no lo que yo quiera. Lo que pidamos nosotros tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que creas en el que Él ha enviado. 8:29, 28-29 del libro de San Juan. Que creas, que le reciba. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Él envió un ángel, un mensajero, para testificar en las iglesias. Hermanos, estas cosas son necesarias que nosotros oigamos, entendamos, para cumplirla, para obedecerla. Porque hay que oír, pero hay que oír acompañado de fe, hay que entender. Porque si oímos y no entendemos, pereceremos. Ahora, ¿quién va a entender? Muchos van a entender. ¿Cómo Jesús le abrió el entendimiento? Citando de las Escrituras. Entonces, ¿en qué debe enfocarte tú y yo, nosotros? En las Escrituras. Cuando Dios envía un profeta, Dios lo envía conforme a su palabra. El profeta no puede aparecer de la nada. El profeta tiene que aparecer conforme a las Escrituras. Tiene que estar escrito allí. Aunque Dios hable en misterio, por eso los hombres de Dios entienden, porque el Espíritu viene a declarar, a aclarar, a descifrar el enigma, a dar interpretación del misterio. Y aunque tú seas profeta o tengas percepción profética, sea convencido por profecía, o pueda tener manifestación de un ministerio, aún debes ir a los escritos de los profetas para ser corroborado, confirmado, vindicado en las profecías que Dios habló que tendrían cumplimiento en tu tiempo, en tu edad, en tus días. Así le pasó a Daniel. Daniel tuvo que ir a Jeremías. Y era profeta, ya había sido vindicado como profeta. Pero él tuvo que ir a los escritos de Jeremías. Entonces, yo Jesús he enviado a mi ángel, en Apocalipsis 22:16, para dar testimonio en las iglesias.
¿Qué haremos para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué haremos para poner en práctica la obra de Dios? Es que creáis en el que Dios ha enviado. Pero es que en el libro de Lucas 17:20 dice que el Señor dijo que vendrán muchos en su nombre y dirán: helo aquí, helo allá. El Cristo. Estará apareciendo mucha gente ungida, muchos Cristos, muchos ungidos. Y tú oirás, yo oiré, nosotros oiremos de que fulano de tal está en el sur, está en Europa, está en África, ¿ves? Está en América, tal predicador, tal ungido. No vayáis ni le sigáis. ¿Ves? El Señor dijo: cuidado, van a aparecer. Y en Mateo 24 nos habla de ese poder, cómo vendrían, harían señales, prodigios. Por eso es que tú no puedes llevarte por las señales y prodigios. Tiene que estar la señal escritural del tiempo. Amén, amén. Es la señal escritural del tiempo. Entonces, para eso es necesario que usted conozca la primera edad, la segunda edad, la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima edad. Son 7 edades en la dispensación de gracia a los gentiles. ¿Quién puede negar eso? 7 mensajeros. Entonces hay que escudriñarlo, porque se desató el primer sello y aconteció, hubo sucesos, acontecimientos. Y se desató el segundo sello, igualmente sucedió, cosas que estaban escritas. Pero tú tienes que ir viendo que eso haya aparecido. ¿Y cómo lo puedes ver? Si no te acercas al lugar donde se está presentando esto. Ahora, puede haber muchos presentándolo, pero tú, como buen creyente, tú lo vas a examinar todo, sabiendo que el Espíritu habla claramente que Él lo traería y lo confirmaría, lo vindicaría, lo señalaría cuando fuera Él. Porque el Espíritu da testimonio de la verdad, porque nada puede contra la verdad usted ni yo, sino por la verdad. Y que el Espíritu da testimonio de la verdad porque Él mismo es la verdad. Dios no puede negarse. Entonces se desata el primero, segundo, tercero, cuarto sello, y todo entonces tiene que ser confirmado aquí en la tierra. Porque Dios dijo que estaría en medio de los 7 candelebros de oro. Los 7 candelebros son las 7 iglesias. Y Él estaría en las 7 edades. El mismo ayer, hoy, por los siglos. No se cambia, no se muda, no tiene variación. Entonces podemos confiar que Dios todavía está con nosotros. Amén. Todavía hay esperanza aún para el que está entre los vivos. Gloria a Dios. Amén. Ahora Él estableció patrones espirituales en misterios, por la cual Dios trabaja, ha trabajado y trabajará. Amén. Entonces tú necesitas descubrir los patrones, que son profetas. Entonces necesitas conocer a un profeta basado en la Biblia. Entonces tiene que ir a escudriñar los profetas que fueron vindicados por Dios en la Biblia, como el gran Moisés, ¿verdad que sí? Entonces escudriña la vida del gran Samuel, el gran Elías, Isaías, el gran Jeremías, el gran Amós, el gran Daniel. Sucesivamente, cuando tú empiezas a poner interés en escudriñarlo, examinarlo por la Biblia, entonces tú te vas a ir ahora a buscar el profeta que está prometido para tu tiempo. El mensajero que el Señor dijo que enviaría. Ahora, tomando en cuenta que el Señor ya alertó que vendrían muchos ungidos y engañarían a muchos, y aún si fuera posible a los escogidos. Pero no es posible, porque la unción que los escogidos han recibido, ella misma os guiará, ella os enseñará el camino, ella no dejará ser engañado. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria!
A su nombre. Entonces tú llevas esa convicción. Tienes seguridad. Que Él tratará, pero hay algo que ya está predestinado para ti. Porque tú crees que tú eres un elegido. Tú crees que tú eres aquel que estuvo en la mente de Dios y que apareció en esta tierra con un propósito. Era que el Señor se reflejara en ti. Y que el Señor que te llamó se va a perfeccionar en ti. Y que tú irías creciendo. Y que Dios iría añadiendo a tu vida hasta alcanzar una plenitud perfecta. Tú tienes esta convicción, pero no ignorando que Satanás tratará de engañarte, de derribarte, de destruirte. Que vendrá contra ti con ímpetu para destruir tu vida. Entonces tú te la pasas velando. Porque sabe que tiene un enemigo. Ahora, la Biblia dice que entonces tú empiezas a escudriñar sobre el profeta de la edad que te ha correspondido. Entonces tú has puesto interés y dices, wow, todos los pronósticos, las señales, en todo el mundo, en las religiones, todas indican que estamos en la última edad. Y estamos al final de la última edad, no en el comienzo, final. Entonces tú también tienes que leer y escudriñar sobre las religiones. Porque tú te has llamado a hacer diferencia, a diferenciar, a discernir entre una cosa y la otra. Entonces tú pones interés y escudriña un poco sobre las religiones, sobre los diferentes movimientos religiosos, eclesiásticos, habido y por haber. Entonces escudriña su origen y su fin. Su caminar, su andar y su fin que está viendo hoy. Entonces ahí cuando tú te haces alguien más prudente, más sabio, para ver el mal y apartarte de eso. Huir de esas tentaciones, de esas incitaciones, de ese facilismo que te pone Satanás. Es ahí cuando tú, habiendo puesto interés, diligencia en lo que ha oído, lo que el Espíritu te habló, que no le crea a todo espíritu, que pruebe los espíritus, y tú has puesto interés en escudriñar, examinar el origen de los movimientos eclesiásticos, de los movimientos fundados por tales personas como iglesia de Dios. Entonces tú habiendo puesto interés, hoy conoce mejor las cosas. Entonces tú puedes tener garantía de lo que Dios te ha dicho, porque hay algo que te identifica que tú estás en esa promesa. Y que ya tú vienes de allá y puedes ver de dónde viene. Y ahora mira dónde estás y hacia dónde va. Entonces te puede identificar que estás en el camino recto, rumbo a lo perfecto. Que todavía te falta, pero dice, oh, Señor, voy en buen camino. Porque ahora he crucificado al mundo y sus religiones. Está crucificado. Estoy muerto a eso. Ahora, Señor, no ignoro que tú estás lidiando conmigo porque tú tienes que perfeccionarte en mí. Y es necesario que yo pase por esto y por aquello. Porque en la aflicción es que voy a ser perfeccionado. Y voy a aprender total, absoluta obediencia. Eso es algo claro para todos nosotros. Nosotros fuimos predestinados. El elegido, la novia, fue predestinada ante los siglos. Estuvo en Dios. Pero ella tiene que pasar por un proceso aquí. Ella tiene que experimentar el proceso de Dios. Y aunque te pase por el fuego no arderá en ti. Amén. Amén. Dale aplauso al Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Vas a pasar por aguas. Las aguas no te van a inundar.
Pero tienes que pasar por hambre, desnudez, persecución, menosprecio, vituperios, injuria, blasfemias. Eso tiene que haber identificación para los elegidos. Amén. De alguna parte se va a mover eso, porque Dios tiene que identificarse que tú eres su elegido. Estando tú en justicia, estando tú haciendo lo que es bueno y agradable, estando tú en el camino recto, te va a venir esas cosas. Tiene que levantarse Satanás por medio de alguien. Ahora, si usted está haciendo lo malo, está en el camino de la injusticia, en el camino que desagrada a Dios, está en las cosas del mundo, no extrañe de que vengan esas cosas. Pero la identificación es cuando tú estás en lo justo, porque estás en la palabra, estás en el camino recto, estás en el camino del mensaje, de la profecía, del tiempo final, y tú la has creído y has obedecido y estás ahí caminando, y vienen todos estos tipos de cosas, ahí sí, ahí hay una identificación. Ahí sí hay garantía, dice, gloria al Señor. Entonces ahí cuando tú te gozas en las pruebas, te gozas en las luchas, y le da gloria al Señor por todas las cosas, sabiendo que todas las cosas te están ayudando a bien, que vas a la perfección, vas a caminando, avanzando hacia lo perfecto. A su nombre. Amén. Ahora, mi hermano, por eso es que estamos llamados a escudriñarlo todo. Escudriñen, examinen. Ahora mire esto. Tú tienes que escudriñar, tienes que ser personas diligentes, ¿verdad? Con interés en las cosas que he oído. Y hay que apartar tiempo, hermano. Hay que sacrificar el mejor tiempo para esto. Porque ve que tú tienes que ir a tu profeta, al profeta que te corresponde a ti. Tú tienes que ir a leerlo, escudriñarlo, oírlo, para conocer bien tu tiempo. Porque sabes tú que Dios habla en misterio y que la palabra de Dios es misterio, pero Dios en su profeta aclara conceptos, confusiones. Dios descifra los enigmas y da la interpretación de ese misterio. Pero como tú eres persona que quiere tener fundamento y no otro sino el de la Biblia, y la Biblia te habla de muchos espíritus, entonces para tú tener mayor convicción, por eso tú escudriñas sobre religiones y escudriñas sobre su principio y origen. Ve su recorrido y consigue el final de ello, dónde están y dónde estarán. Por eso el profeta Abraham dice: Satanás odia dos libros, Génesis y Apocalipsis, porque ahí está su origen y en Apocalipsis está su final. ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a caer? Entonces es igual. Usted tiene que escudriñar y conoce, al escudriñar el origen de las religiones, de los movimientos religiosos eclesiásticos, y tú le escudriñas y ves su recorrido. Por eso Satanás también aparece en todo el andar de Dios. Acuérdate que es un paralelismo el uno y el otro. Entonces él ha avanzado a todo lo largo, lo ancho de la historia del mover de Dios. Ha estado Satanás metido entre el pueblo de Dios, queriendo engañar al pueblo de Dios, y al final vemos dónde va a parar. Así mismo, entonces tú escudriñas la religión y tú ves su origen, y cuando consigue el origen ya dice: eso va con un punto desviado. Satanás comenzó allá y le quitó y dijo: con que Dios ha dicho. Y entonces tú ves fundamentos de religiones, y cuando tú la escudriñas basado en la Biblia, ves que ya van mal.
Y al avanzar a lo largo, consigue entonces que se van desviando, y al final puedes ver lo que dice la Escritura y corroborado por la boca de un profeta de tu tiempo, dónde iban a parar, en el movimiento ecuménico, el movimiento religioso mundial, el movimiento mundial, donde le harán la imagen a Roma, a la bestia que es Roma, le harán la imagen. Tanto el profeta Abraham dice en el libro de las 70 semanas de Daniel, el profeta Abraham dice que aun cuando dice y harán pacto los judíos con la muerte, los mismos judíos entrarán en el movimiento ecuménico en el último tiempo. Ellos mismos entrarán en ese movimiento religioso en la última semana, en la semana 70. Y al final, a la mitad de la última semana, de la semana 70, es cuando van a romper el pacto con la muerte. Eso está en Isaías capítulo 28, versículo 16. Por ahí está. Cuando los judíos harán pacto con la muerte. Y dice el profeta que cuando entonces ellos se den cuenta y hagan el rompimiento del pacto y salgan del movimiento ecuménico, es cuando entonces la bestia que sube del abismo le hará guerra a los judíos y a todos los cristianos que se quedaron, que no fueron en las bodas del Cordero. Le hará guerra tanto a cristianos como a judíos, y ay de ellos, porque sufrirán mucho. La bestia los matará. Hermanos, por eso es necesario escudriñar a un profeta. Cuando el profeta habla conforme a la palabra de Dios. Amén. Y todo lo que el profeta habló fue basado a los escritos sagrados, en los profetas, en los escritos que habló el Espíritu a través de los profetas y de los apóstoles. Por eso, iglesia de Dios, ¿qué estamos pidiendo a Dios? Si pedimos algo conforme a su voluntad, nos oye. Y si sabemos que nos oye, tenemos la petición que le hayamos hecho. Pero hay que saber orar. Porque el Espíritu dice, ¿verdad? Apercibiendo, diciendo claramente, ¿para quiénes? Para los elegidos, para los que van a entender, para aquellos que oyen acompañado de fe, le dice claramente el tiempo de la apostasía, el tiempo final. Ahora, en Apocalipsis 22, del verso 18 y 19, dice que yo testifico a todo aquel que oye la palabra, la profecía de este libro, que si alguno quitare, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Si uno añadiere, Dios va a traer las plagas escritas en este libro sobre esa persona. Juicio va a venir. Ya está sentenciado. Por eso es que tenemos que poner mucho interés en no quitarle, en no añadirle. Ni que tú ni que yo pertenezcamos a ningún movimiento donde se le haya quitado o se le haya añadido. Ni que tú ni que yo nos complazcamos con algún ministerio que le haya quitado o le haya añadido. Porque tú serás o yo seré condenado por representación. Si alguno viene a ti y no trae la doctrina de Cristo, no le diga bienvenido, o sea, no lo apruebe, no le ponga las manos para aprobarlo, no le reciba en casa como si fuera de la familia. Es un extranjero, es un extraño. Se tiene que tener convicción de quién es, porque si le recibe en casa como tu hermano, ¿verdad? Como de la familia, sabiendo tú de dónde viene, lo que tiene, lo que está dentro, la Biblia dice, te haces partícipe del pecado de él.
eres condenado por eso. Dios castiga eso. Por tanto, estas palabras son duras. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Y señalando a los discípulos, dijo: he ahí mi madre, he ahí mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi madre, es mi hermano. Amén. El que no hace la voluntad del Padre, entonces no es tu hermano, no es tu madre, no es tu familia. No forma parte de ese vínculo espiritual. No es miembro del cuerpo de Jesucristo llamado novia. Es un extranjero. Es un extraño. Entonces el trato tiene que ser diferente. Entonces tiene que saber cómo tratarlo. ¿Para qué? Para ayudarlo a salir del error, de ese pecador, de ese incrédulo, de ese que no cree el mensaje, que no acepta el mensaje o el mensajero, que está confundido. Tú tienes que saber hablarle, darle palabra. Tú tienes que saber cómo entrar y atar al hombre fuerte para poder quitarle todo ese arsenal de cosas o de armas que son contra el propósito de Dios. Amén. Amén. Por eso debe pedir a Dios. La Biblia dice: palabra de sabios, boca de sabio, oído de sabio, para saber hablar palabra a Él. Saber oírlo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos los que vengan, para todo aquel que se opone, para todo aquel que no cree. Debe ser sabio para recibirlo, sabiendo quién es, lo que hay dentro de él. Para que, dice la Biblia, poder ganárselo, por si quizás el Señor le dé la oportunidad en la sabiduría de ese hombre que lo está recibiendo, de ese siervo que está recibiendo aquel, por si quizá a través de ese vaso, de ese hombre, de ese creyente, Dios conceda abrir el entendimiento y ayude a esa persona para rescatarlo de donde está. Sacarlo de esa oscuridad, de esa confusión religiosa. Quitarle el velo o el velo mágico que le han puesto, el velo espiritual, religioso, eclesiástico que le han puesto a esa persona. Parece que tiene que escudriñar las escrituras. Amén. Tiene que leer, tiene que examinarlo por la Biblia. Por eso es que debe poner interés, porque si no, no serás usado como boca de sabio, como oído de sabio, como el siervo del Señor, amable, de espíritu agradable, para ayudar a ese, a ella, a él, a ellos. Hermanos, eso está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14 y 24. No contienda delante de incrédulos, porque contribuirá más bien a la perdición. Sé sabio, de espíritu agradable, dócil, manso, con boca de sabio, como dice Isaías 54 y 5. Para poder ayudar a la gente.
rescatar a algunos del fuego eterno. Algunos que ya están ahí, identificados con sus hechos, con sus obras, con su creencia como hijos de infierno. Están, como dice ya, en el lago de fuego. Tú puedes ayudarlo, tú puedes rescatarlo. Hay que buscar la manera. Pero ¿cómo Dios te puede usar si usted no comienza a ser fiel con lo poco? Señor, un talento tengo, voy a dar fruto con ese talento. Dame más. Y decir, pero ¿para qué quiere más? Es igual que tú le des a un niño o a alguien algo y todavía no ha hecho utilidad de eso que le diste y quiere otra cosa más y quiere que le dé más. Hermano, por favor, consuma, sirva o sírvase con eso. Y cuando entonces en verdad se haya visto que usted se sirvió de eso, usó eso y hay necesidad, entonces Dios te va a dar. Entonces está la Biblia hablando para nosotros. La palabra de Dios nos está diciendo que debemos estar más preparados. ¿Y qué te hace apto para toda buena obra? La palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, instruir, corregir en justicia. ¿Cuál es el fin? Que el hombre de Dios sea apto, preparado para toda buena obra. Porque te va a preparar la palabra y te va a dar almas a diestra, siniestra, te va a hacer un hombre sabio, prudente, te va a capacitar para ese trabajo. El que anhela ministerio, el que desea ser usado en las manos de Dios, el que desea llevar fruto para el reino, tiene que poner interés. Si no pone interés, ese interés te va a llevar a ser esforzado, ser valiente, cobrar ánimo, a sacar fuerza en debilidad, a hacerte fuerte en batalla. Si no sucede eso en su vida, si tú no experimentas eso, entonces usted no ha puesto interés. Porque cuando tú pones interés, tú vas contra tu voluntad. Tú estás tomando la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es exigente. Demanda abandonarlo todo, dejarlo todo por buscarlo de Dios. Ahora hablamos ahorita que hay que, también tiene su tiempo y su hora, porque las vírgenes insensatas cuando quisieron ya no había tiempo. ¿Y dónde está el aceite? En la palabra, porque el aceite es el Espíritu. El Espíritu es la palabra, la verdad. Primera de Juan 5:6. Entonces quiere decir que las vírgenes insensatas le faltaba una porción de la palabra, y en esa porción de la palabra era que estaba el aceite para terminar de llenar su copa, para que fueran plenas sin que le faltara nada. Pero ellos no quisieron pasar la prueba de la última edad o del último tiempo de la última edad. Amados, que tenga por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Cada edad tuvo una prueba. Y nosotros también estamos probados en diversas pruebas. Pero la edad de la Odisea, cuando el Señor le tocaba a la puerta, a través del mensaje con su mensajero, ellos no quisieron pasar la prueba. Amado, que tenga por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que esa prueba que Dios te está llamando a que pase por ella, tú la vas a pasar, porque Isaías 43 dice, aunque pase por el fuego, la llama no arderá en ti. Si pasas por las aguas no te va a inundar. El que permite la prueba hará juntamente con la prueba la salida. La copa que el Padre nos ha dado, que nos la tomemos, ¿la vamos a rechazar?
Entonces venga por sumo gozo cuando te haya en diversas pruebas. Pero no quisieron pasar la prueba. No quisieron pasar esa prueba. Dios lo está llamando de avance, avance, no se estanquen, no se queden ahí. Porque ellos decían, ya lo tenemos. Hablamos en lengua, saltamos, brincamos. Ya tenemos el Espíritu. Y el Espíritu decía claramente que Él estaba fuera. Porque ya los hombres habían empleado sus propias ideologías, sus propios conceptos, ideas, a la palabra profética, a los escritos de los profetas, pasando por alto que Dios tenía que traer un profeta y vindicar su profeta para dar el misterio, para dar a conocer el misterio que estaba escondido en esa escritura. Y cuando el profeta apareció, le estaba Dios tocando la puerta. Déjenme entrar. Yo estoy fuera, pero ahora quiero entrar. Quiten eso. Eso no es. Esa interpretación de los teólogos, de los maestros, de los filósofos o teólogos, psicólogos, todos ustedes estudiados, esa interpretación yo la desecho, porque yo dije que yo desecho la sabiduría de los sabios, los entendidos de este mundo. He escogido lo vil, lo menospreciado. Yo trabajo por boca de profeta. Saquen esas enseñanzas. Y cuando Dios los puso a prueba en la humildad, en la boca de un hombre hablando, vean que no es así. Porque Dios no es un Dios de contradicción. Cuando el profeta le habló y le dijo, eso no puede ser, porque se está contradiciendo, y Dios no es Dios de contradicción. Ellos no quisieron abrir la puerta. Ellos no quisieron dejarlo entrar. Y por eso le faltó la última porción. Y por faltar esa última porción, la enseñanza que Dios trajo a través del profeta, no pudieron ser la novia que entró a la boda del Cordero. Se quedaron en las tinieblas de afuera como la iglesia, que entraría en el movimiento ecuménico llamado para formar la imagen de la bestia, estar en representación de la bestia de Roma, tomar el poder de la bestia, ejercer en la autoridad y el poder de Roma, y luego ser perseguido por la misma bestia cuando se rompe el pacto. Hermanos, esto es profecía, hermanos. Escape por su vida. Échele mano a esto, hermano. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel, por eso hay que leer y escudriñar quién es ese ángel. Y está escrito en la Biblia. El mensajero que Dios enviara iba a venir a las iglesias, plural, a testificar. Sería un ministerio internacional, mundial, sería conocido y reconocido por muchos a nivel mundial. Por eso Juan se quiso postrar, adorar. Le dijo, no lo hagas, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. Adora a Dios. A su nombre. Por eso yo le he hecho mano a esto, porque al escudriñarlo consigo que esto es la verdad. Y nada puedo contra la verdad sino por la verdad. Compro la verdad y no la vendo. De gracia he recibido, de gracia doy. Por tanto, si no comenzamos a ser fieles en lo poco, usted no podrá recibir más. ¿Y cuándo tú eres fiel en lo poco? Porque lo poco que tú tienes, tú empiezas a dar, a ejercer con eso, a dar fruto, a llevar un fruto de justicia, un carácter de justicia, es decir, un carácter de palabra.
de fidelidad, íntegro a eso. Defiende esa verdad, así sea lo poco que tú tienes en conocimiento, pero tú empiezas a llevarlo. Entonces ahí es donde Dios te va a dar más, porque hay algo dentro de ti. Pero si tú no tienes nada, no se te ha dado nada, porque no tienes nada y no se te dará más. Aún lo que tú tienes o lo que piensas tener será quitado. Va rumbo a una perdición, rumbo a alejarte más de Dios, e irán de mal en peor. Y aunque estén procurando aprender, nunca llegarán al conocimiento de la verdad, e irán de mal en peor. Irán inclinándose más a la religión, al llamado de la unidad de la religión, del movimiento ecuménico, y formará parte de esa gran imagen que le harán a Roma, que es bestia. La gran bestia es Roma, y ellos le harán la imagen a Roma, es el Concilio Mundial de Iglesia. Y ese creyente se va a ir alejando más y va a ir llegándose más a ellos. Ahora las primicias de las criaturas, la novia de Cristo, se va a ir alejando más de los movimientos religiosos. Y se va a apartar, se va a consagrar para el Señor. Ya para Él el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Se queda con eso, hermanos. Ya no hay nada ni nadie que lo pueda separar. Hay algo dentro. Dale un aplauso al Señor y dale la gloria a Dios. ¡A su nombre! Amén. Algo que el creyente genuino debe aplicar es dominio propio. A Dios lo que de Dios, a César lo que de César. A lo bueno bueno, a lo malo malo. El día es luz, la noche es oscuridad. Ni favorezco pobre ni complazco rico. Amén. Aplique dominio propio. Hermano, hermana, te puedo amar, pero tengo que aplicar dominio propio. Usted también tiene que tener su lugar, dominio propio. Porque ese es uno de las virtudes de Dios que tenía que aparecer a lo largo de la historia. De fe, virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Yo conozco, pero ahora dominio propio. Esto sí, esto no. Si no aplica dominio propio, el conocimiento te destruye. Porque entonces te vas a confiar mucho, porque yo conozco y aquello y lo otro. Pero cuando te vienes a dar cuenta, puedes estar sumergido en graves problemas, que entonces te puede ser difícil salir de ahí. Las cosas tienen su límite, hermanos. Amén. Amén. Si pecáramos deliberadamente después de obtener conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice, una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar al adversario. ¿Ves que puedes conocer? Mejor no me hubiera conocido, que habiéndome conocido vuelto atrás del santo mandamiento. Entonces si él puede conocerlo, y entonces te vuelves atrás después que lo conoces. No porque Dios es bueno, porque Dios me perdona, porque Dios esto. No hagamos eso. No tentarás al Señor tu Dios. No juegues en la gracia. Amén. Amén. Tengamos temor, hermanos. Entonces con esto, ¿qué está pidiendo usted? Y el Espíritu dice, ven. Y la esposa dice, ven. Y el que oiga diga, ven. Ven, Señor Jesús. Ese es algo que tiene que estar pidiendo. Dale un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Para que evangelicen en el nombre de Jesucristo. Llévate eso. Entonces el Espíritu dice, ven. Y el que oiga diga, ven.
Nuestras oraciones tienen que estar basadas en lo último que el Espíritu dijo. La esposa dice ven. Quiere decir que ya esto está terminando. Amén. Hermano, ya el Señor te dice, el Espíritu lo que está es gimiendo. No dice Romanos 8:23 que la tierra gime, que el pueblo gime. Los elegidos están gimiendo para ser renovados. Cuando tú estás en ese espíritu de Apocalipsis 22, ¿verdad? Hablando ya lo último, tu oración tiene que estar gimiendo. Si ven, porque la tierra está gimiendo por ser renovada. Y nosotros que tenemos también las primicias, nosotros que también estamos sellados, dice el Espíritu intercede por nosotros con gemido. Si ven, Señor, ven. Ven, Señor, ven. Ven, Señor. Porque ya está para cumplirse Lucas 21:28. Quiere decir que ese creyente habrá visto las señales del Hijo del Hombre manifestadas en la tierra. Amén. Ya él vio cómo fue los días de Lot, los días de Noé, lo vio completico. ¿Y qué hace él? Él dice, se acerca mi redención, la redención de mi cuerpo. Ya mi cuerpo va a pasar de cuerpo mortal a cuerpo inmortal. Dale un aplauso al Señor. El tiempo de mi redención se acerca. A su nombre. Ya Lucas 21:28 dice, cuando tú veas estas cosas erguido, porque el tiempo de vuestra redención se acerca. ¿Redención de qué? De tu cuerpo. Amén. Porque tu alma ya fue redimida. Pero tu cuerpo viene a ser redimido, va a pasar de mortal a inmortal. Amén. Eso es Romanos 8:23 al 26. Ese es Apocalipsis 22, 20, 21. Hermano, ya el Espíritu lo que está diciendo es que venga a establecer tu reino. Amén. Entonces, hermanos amados, procura que tu oración, tu petición sea esa. Que no haya otra petición sino esta. Esa tiene que ser tu petición. Oración enfocada en Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice orando en el Espíritu Santo, se ora con intersección escritural. O sea, tú no puedes hacer una oración que no sea escritural. Tu oración tiene que estar basada en la profecía, en las escrituras. Amén. Para tú identificarte que tú estás tomado por el Espíritu y que ahora tú oras en el Espíritu Santo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale gloria a Dios. Aleluya. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Estás siendo identificado ahora? Amén. Tu oración tiene que ser basada en las escrituras. Amén. Ahora, para que se cumpla San Juan 5:14, primera de Juan 5:14, que si pedimos algo conforme a su voluntad, esta es la confianza. O sea, para tú tener confianza de que tú estás en el Espíritu de la verdad, que tú estás en el Espíritu Santo genuino, que tú estás en el verdadero Espíritu profetizado en la Sagrada Escritura, y darte confianza, seguridad. Tu oración tiene que estar basado en lo predicho por el Espíritu para el último tiempo. Amén.
Si no está basado en lo predicho del último tiempo, entonces usted tiene que examinarse. Usted tiene que examinarse. Repártele ahí a los hermanos, vaya, repártele a los hermanos, vaya. Repártele uno cada uno ya, vaya. Amén, iglesia. Denle un aplauso al Señor, dale gloria a Dios. Anda, repártele a los hermanos. No quiero. Anda, eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo tú puedes ser confirmado? Hoy reciba esta palabra. Hermano, si tu oración no es en espíritu escritural, entonces usted no tiene el espíritu genuino de la palabra profetizada para usted. De esta edad, de este tiempo. Usted tiene que tener el espíritu, que el espíritu dijo que vendría para el último tiempo. Hay gente que hoy está orando y lo que está pidiendo es grandes glorias terrenales, cosas materiales. Eso no es el espíritu escritural del último tiempo. El último espíritu profetizado que vendría para nosotros sería un espíritu de gemido, llamando que, conociendo que ya estamos a la edad de venir a establecer el milenio. Él va a decir: ven, Señor Jesús. Ven. Todo aquel que está oyendo va a estar clamando por eso. A mí Israel estará ahorita entrando en ese espíritu y llamando al Señor, al Mesías. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. El espíritu va a estar identificando que ya el Mesías viene, que ya viene el milenio. Amén. Y para que venga el milenio va a venir el arrebatamiento. Por eso dice la esposa. Pero el que oiga el mensaje, del último tiempo, el espíritu del mensajero del último tiempo identifica que el Señor está a la puerta. Amén. Y eso fue lo que predicó el profeta Abraham. Que el Señor está viniendo, que ya no es tiempo de estar buscando cosas materiales, aquí hay que estar preparado, como si el Señor viniera ahorita, viniera mañana o viniera de aquí a muchos días, pero ya hay que estar preparado. Ese es el mensaje cuando nos viene, te prepararía a su nombre. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Dale gloria a Dios. ¿Vive o no vive? Tiene paz. La Biblia dice, tiene que tener paz. Si usted está en el espíritu profético, identifíquese hoy con esto. Si pide algo conforme a la voluntad de Él, Él te oyó. Amén. Ahora, ¿por qué Dios no ha oído a muchos? ¿Por qué no se le ha dado eso que han pedido? Porque eso no es la voluntad de Dios. ¿Y por qué a otros se le da, pastor? Porque ellos entran en una voluntad permisiva. Eso nos es dado de parte de Dios. Satanás se le dio potestad y Satanás va a llevar a cabo su poder. Por cuanto ellos no quisieron creer al amor de la verdad, Dios lo entregó a un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados todos los que rechazaron el amor de la verdad. Hay gente que hoy recibe grandes cosas en esas iglesias, en esas congregaciones, en esos ministerios. No se lo pedimos a Dios, pero la Biblia dice que eso no es la voluntad del Señor. Porque Dios no te puede conceder eso en su voluntad perfecta, porque eso te va a perder. Eso va a hacer que te aleje más de Dios. Eso va a hacer que te vayas alejando más de Él. Porque en la parábola del sembrador, la semilla que cayó en higo son los que se afanan por los bienes materiales, por riqueza, por tener cosas materiales, por tener riqueza. Entonces dice la Biblia que entonces los higos crecieron
y se ahogó la semilla. Entonces Dios no puede ser la voluntad de Dios perfecta de que la gente le pida cosas grandes, materiales, riquezas y glorias terrenales, y que sea concedido y sea la voluntad perfecta. Mentira. Es contradictorio la palabra, porque el Espíritu dice que en este tiempo Él está viviendo para ser renovado en el hombre o en la mujer que esté el Espíritu genuino. Es para recibir un cuerpo de redención, un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal de gloria. A su nombre. Amén. Hermano, discierna esto. Disciérnalo. Si Dios hoy concede algo en su perfecta voluntad, es que tú recibas llenura del Espíritu Santo. Amén. Bautismo del Espíritu Santo. Rellenura, rebautismo del Espíritu Santo. Renovación del Espíritu Santo. Es que tú recibas hoy. Es que tú recibas hoy total, absolutamente en tu espíritu gemir. Amén. Gemir Gloria a Dios. por ser renovado. Gloria a Dios. Es decir, que tu oración va a estar enfocada. Ven, Señor. Gloria a Dios. Señor, ya necesitamos, Señor, ser renovado. Pasar de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Tú estarás llamando al Señor. Tú lo estarás llamando. Tu anhelo, tu deseo va a ser llenarte del Espíritu Santo. Y que dentro de ti haya es ser Gloria a Dios. ser Sí, Señor. completo. Gloria a Dios. En ti va a morir el deseo en lo material. Para cumplirse Colosenses 3, no pone la mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba, donde está el Señor sentado. Identifícate hoy con ese espíritu. Gloria a Dios. Es como cumplir Lucas 12, 31. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. Entonces tú buscas primeramente eso, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios te lo va a dar, Dios te va a dar condiciones, Dios te va a dar lo que tú necesitas, Dios te va a prosperar. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Se lo llevaron. Dile allá, anda ya, hermano Jorge, de los libros que están en la librería. Dele. Anda con el pastor allá para que te dé unos libros. Amén. Entonces se va a quedar usted con Lucas 12:31. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le vendrán por añadidura. Mira, hermano, Dios sabe que tú comes, que tú bebes, que tú vistes. Dios sabe que tú necesitas un medio de transporte. Dios sabe que tú necesitas un hogar, una casa para vivir como hogar, como familia. Pero te enfoca primero en el reino, y todas las demás cosas le serán añadidas. No te faltará nada. Dios te bendecirá. Dale un aplauso al Rey. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. A su nombre. Amén. Ahí está la palabra. Amén. Enfóquese en eso. No te enfoques a pedir cosas materiales. Busca el reino de Dios primero, y Dios te va a conceder todo lo demás. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Amén. Amén. Los tratados azules, para darle uno acá a mi hermano en el nombre del Señor. Amén. Ya te lo van a traer. Amén. Ya te lo van a traer. Dale otro aplauso al Señor Jesucristo. Ahí lo trae, mira. Amén. Póngase de pie y levante sus manos al cielo. Sí, Señor. Dios de gloria y de poder.
Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Démosle gracias, Señor, por su palabra. Todos. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Dile, gracias, Espíritu Santo.